¿Y si te dijera que lo que bebes para sentirte más vivo podría estar acercándote más a lo contrario? ¿Y si esa dosis de energía que tomas en una lata es en realidad una bomba de tiempo disfrazada de impulso? ¡Ey, ey! No te asustes. Soy Constant, tu guía oficial por los rincones menos conocidos del cuerpo humano, y el único que te habla claro sin bata ni bisturí. Sí, puede que tenga pinta de profe, pero te prometo que aquí no hay clases aburridas, solo verdades que te sacuden la cabeza. Hoy vamos a hablar de algo que seguro has tomado, o al menos considerado. Las bebidas energéticas. Sí, esas que prometen concentración, rendimiento, energía sin límites. Pero lo que vas a descubrir en este video va a hacer que veas esa lata con otros ojos. Y si te quedas hasta el final, te lo prometo, vas a entender por qué millones están tomando decisiones equivocadas cada día. Y tú, después de esto, no serás uno de ellos. Así que ponte cómodo, sujeta fuerte esa neurona curiosa, porque vamos a bombardear tu cerebro con verdades que nadie te contó. Y ya te aviso, el 90% de los que ven nuestros vídeos no están suscritos. ¿Tú vas a ser uno más? ¿O te unes al club de los que ya no se tragan cualquier cuento? Vamos con esto. Las bebidas energéticas no llegaron ayer, pero fue en 1997, cuando Red Bull explotó el mercado, que empezamos a verlas en todos lados. Desde entonces, se han convertido en el compañero fiel de estudiantes en apuros, trabajadores nocturnos y deportistas del gym y luego pizza. Pero, ¿qué contienen en realidad? ¿Y por qué parecen mágicas? Dentro de esas latas hay una combinación que parece diseñada en un laboratorio de superhéroes. Cafeína, azúcar, taurina, carnitina, vitaminas, extractos de plantas como el ginseng y el guaraná. Suena potente, y lo es. Pero no por eso es seguro. La cafeína es la reina indiscutible. Nos hace sentir despiertos, alerta, con ganas de comernos el mundo. Y sí, también puede darte ganas de ir al baño como si estuvieras en maratón de café con leche. Una lata de Red Bull tiene unos 80.000 de cafeína. Una de Monster, el doble. ¿Es mucho? Bueno, depende. La dosis máxima recomendada para un adulto son 400 mg al día. Pero si te tomas una de esas de golpe, ya estás usando un cuarto, o la mitad si eres más ligero. ¿Y si te pasas? Prepárate para insomnio, ansiedad, nervios, problemas de concentración, y eso si tienes suerte. Porque lo que muchos no saben es que el exceso de cafeína afecta el sistema cardiovascular. Sí, tu corazón, ese que bombea sin pedirte nada. Puede empezar a latir descontrolado, la presión sube y el riesgo de infarto se dispara. Literal. Y ahora te pregunto, ¿esto se lo cuentan a los adolescentes? Porque sí, ellos también las consumen. Y con cuerpos más pequeños y cerebros en desarrollo, el impacto puede ser aún peor. Un adolescente de 40 kilos no debería pasar de 120 mg al día. Eso es, menos de una lata de Monster. ¿Lo sabías? ¿Ellos lo saben? Spoiler, no. Y no olvides que la cafeína no solo está en estas bebidas. También en el chocolate, los refrescos de cola, incluso en medicamentos. Ahora suma todo eso. ¡Pum! Bienvenido al cóctel explosivo que nadie está contando. Y no, esto no se queda solo en la cafeína. Vamos a hablar de azúcar. Sí, esa que endulza el veneno. Una lata puede tener entre 30 y 60 gramos. Esos son entre 6 y 12 cucharadas. Una sola lata y ya has superado la cantidad diaria recomendada por la OMS. Y luego te preguntas por qué estás cansado, inflamado, con antojos y con acné. Vale. Me dirás, pero Constant, yo tomo la versión sin azúcar. Buena intención, pero no tan buena solución. Esas versiones suelen tener edulcorantes, que aunque no elevan el azúcar en sangre, podrían estar alterando tu microbiota intestinal, tu segundo cerebro. Y cuando eso se altera, tú te alteras. Seguimos. Taurina, carnitina, glucuronolactona, nombres que suenan a suplementos de superhéroes. ¿Sirven? Spoiler alert, no como crees. La mayoría de los estudios no han demostrado beneficios reales en estas sustancias cuando se consumen en bebidas energéticas. Mucho nombre, mucho marketing, poca ciencia. ¿Y las vitaminas del grupo B? Sí, están ahí. Y sí, son necesarias. Pero con una dieta normal, ya tienes suficiente. El cuerpo elimina el exceso por la orina. Así que si ves tu pis más amarillo que el sol, ya sabes por qué. ¿Y qué me dices del ginseng y el guaraná? Ingredientes naturales, sí, pero también potentes. El ginseng puede elevar la presión o causar arritmias si tienes condiciones previas. Y el guaraná, sorpresa, también tiene cafeína. Es decir, estás sumando estimulantes sin darte cuenta. Y eso no acaba bien. Y espera,
No podemos cerrar esto sin hablar del combo más loco. Bebida energética plus alcohol. Una mezcla peligrosa. Porque la cafeína enmascara los efectos del alcohol. Estás borracho, pero no lo sientes. Y eso te hace beber más, decidir peor y acabar en situaciones que ni el GPS emocional de tu madre podría rescatarte. ¿Aún crees que estas bebidas solo te dan alas? Te dan alas, pero no sabes hacia dónde te van a llevar. Y aquí va el dato que nadie te dijo, y que te va a volar la tapa de los sesos. En algunos países ya se están planteando prohibir el consumo de bebidas energéticas en menores de edad. No por moral, sino por estadísticas de hospitalización. ¿Vas a seguir pensando que esto es solo una ayuda para estudiar? ¿O vas a cuestionarte cada trago como si tu vida dependiera de ello? Porque en realidad, puede que así sea. ¿Quieres seguir rompiendo mitos del cuerpo humano? Entonces comenta, comparte y activa la campanita. Pero si solo haces una cosa hoy, repiensa esa lata. ¿Listo para el siguiente vídeo? Prepárate, porque lo que vamos a contarte no lo verás venir.